Sean bienvenidos a la última videoconferencia del curso de Historia de Nicaragua, titulada ¿Cuáles fueron los logros obtenidos y las condiciones en que se desarrolló la Revolución Popular Sandinista en el periodo 1979-1990? Para lo cual vamos a hacer alguna pequeña descripción de los antecedentes históricos para comprender de qué manera este proceso iniciado en 1979 en alguna manera trastocó la vida en el ámbito político, económico, social y cultural de la sociedad nicaragüense. Hay que recordar que el Frente Sandinista había sido fundado en julio de 1961 y que desde la fundación, ya aparte de la década de los 60, pero más específicamente en la década de los 70, y nos ubicamos más específicamente a partir del año 74, con la toma de la casa de Chema Castillo en diciembre de 1974, el Frente comenzó a ir realizando en sus inicios acciones rurales. Posteriormente, esas acciones se fueron proyectando a la zona urbana. Ya en los años 1974, el 75, el 76, el 77 y el 78 fueron de estrategias políticos militares que implementó el Frente en la lucha contra la dictadura militar somocista. Ya para 1979, y específicamente en el mes de junio, en Costa Rica se anunció la formación de una junta de gobierno, dado que el Frente apostaba de que el inicio de esa insurrección armada en el 79 iba a provocar el colapso del gobierno de Anastasio Somoza Debayle, el último miembro de la familia que conformó lo que en la historia de Nicaragua se le conoce como dictadura militar somocista. Y algo que es muy importante destacar es que el avance de las columnas guerrilleras o de los frentes, como ellos le llamaron, ¿verdad? Porque esto se generalizó en Nicaragua a gran escala. Entonces, ciudades como León, Chinandega, Estelí, Matagalpa y Masaya, pues ya habían caído prácticamente en control de las columnas guerrilleras. Para el 16 de julio del año 1979, el que era presidente de Nicaragua, Anastasio Debayle, dirigió su carta de renuncia al Congreso Nacional. En ese tiempo se utilizaba el término de Congreso Nacional, no es como ahora que usamos el término de Asamblea Nacional. Él expresa en su carta, ¿verdad?, que tiene un verdadero interés de pacificar al país y que está de acuerdo con algunas disposiciones que ha tomado la OEA. La realidad de las cosas es que Somoza se ve obligado a renunciar porque Jimmy Carter, que es presidente norteamericano, le quita prácticamente el apoyo político militar a Somoza, y a nivel de Latinoamérica hay una presión de los Estados miembros de la OEA para que Somoza deje el poder, debido a que la situación en Nicaragua en temas de violación de los derechos humanos y de la destrucción del país, porque los bombardeos prácticamente eran todos los días sobre las ciudades, incluso ciudades más importantes, ciudades donde había personas, ¿verdad?, todavía que habitaban ese espacio geográfico.
Entonces era indiscriminado el uso del bombardeo y por eso es que la OEA toma la decisión también de ejercer una presión. Y en Estados Unidos el presidente Jimmy Carter le quita ese apoyo. Entonces él lo que hace es poner su carta de renuncia, pero al final de la carta, si ustedes observan, él manifiesta, he luchado contra el comunismo y creo que cuando salgan las verdades me darán la razón en la historia. Entonces, ya para el 17 de julio de 1979, Somoza de Baile en la madrugada sale de Nicaragua y lo que se conoce como en la historia de nuestro país como el Día de la Alegría, los 17 de julio. Ahora, hay que ver un factor externo que es muy importante que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, la Revolución Cubana de 1959, la crisis de los misiles de 1962, los movimientos guerrilleros que se generalizaron en América Latina, tanto como en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en Chile, están dentro del contexto que se llama en la historia universal la Guerra Fría. Posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945, muchos historiadores consideran de que la Guerra Fría inició prácticamente culminada la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta 1991. El término de Guerra Fría proviene debido a esta situación. Como ya había ocurrido la Segunda Guerra Mundial y el mundo había sido testigo de el horror, de las secuelas que dejó el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, entonces prácticamente nadie se atrevía a iniciar un conflicto militar. Entonces lo que hizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y lo que hizo Estados Unidos fue utilizar a países donde ellos vendían su ideología, los Estados Unidos el capitalismo, la Unión Soviética el socialismo, y se generaban conflictos armados. No se enfrentaban ellos directamente, pero sí apoyaban movimientos, por ejemplo, guerrilleros como los que se dieron en América Latina. Entonces, dentro de ese contexto, se desarrolla en Nicaragua también lo que es la insurrección o la ofensiva final de 1979. Ustedes pueden observar una fotografía de la época del avance de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. ¿Quién eran los miembros? Ahí ustedes pueden observar: Sergio Ramírez, Daniel Ortega, Violeta Barrio, Alfonso Robelo y Moisés Hassan. Ellos eran miembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que salieron de un vuelo de Costa Rica directamente a León, y después del triunfo definitivo que las fuerzas guerrilleras entraron a Managua específicamente el 20 de julio del 79, entonces se dio el proceso de la juramentación de esta junta. Ahora vamos a describirles rápidamente quiénes eran cada uno de ellos. En el caso de doña Violeta, es la viuda del doctor Pedro Joaquín Chamorro. Recuerden que fue un periodista asesinado el 10 de enero de 1978 porque en los escritos que él hacía en el diario La Prensa, él denunciaba los atropellos, la violación de derechos humanos, incluso participó en algunos movimientos guerrilleros, fue apresado por la dictadura militar somocista y él era un crítico fuerte del gobierno. Entonces fue asesinado un 10 de enero de 1978. Entonces, doña Violeta Verde Chamorro constituía parte de esa junta. En el caso de Sergio Ramírez Mercado, un intelectual y escritor específicamente socialdemócrata, no era ni siquiera de la línea de lo que le llaman el comunismo o
el sandinismo. Incluso posteriormente llegó a ser vicepresidente de Nicaragua y escribió 2 tomos acerca del pensamiento vivo del sandinismo. El ingeniero Alfonso Robelo Calleja, acaudalado, un empresario exitoso y que había sido expresidente del COSET. Moisés Hassan, imagínense ustedes, un doctor en matemática, con posgrado en la Universidad de Carolina del Norte, y había sido decano de la Facultad de Ciencias y Letras de la UNAM. Y Anel Ortega Saavedra, miembro de la Dirección Nacional del FSLN. Entonces, estos eran los miembros de la Junta de Reconstrucción Nacional que asumieron los destinos del país una vez de que Somoza Debayle renunció y huyó del país. Para cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los logros de la revolución, recuerden, uno de los máximos tiene que ver con la alfabetización, que inició prácticamente ya en 1980, ¿verdad? Y de que permitió reducir la tasa de analfabetismo que había en Nicaragua, la construcción de escuelas, lo que tiene que ver con la reforma agraria, donde se entregó tierra al campesino, donde se formaron cooperativas, donde ese campesino tenía la certeza que esa tierra era suya. También las jornadas de vacunación que permitieron erradicar muchas enfermedades, por ejemplo la poliomielitis es una de las que se erradicó. La construcción de hospitales, de centros de salud, y en el aspecto cultural tenía que ver con los festivales, ¿verdad? Donde se promovía la cultura, el arte y otros aspectos más que tienen que ver con las tradiciones de nuestro país. Entonces, en los primeros años de la revolución, que no había una guerra de agresión norteamericana en contra de nuestro territorio, y naturalmente con ayuda de países del este o países socialistas, los países no alineados, y en los primeros años con cierto apoyo del gobierno norteamericano, entonces se lograron ir impulsando algunas transformaciones, donde también hubo espacio más abierto a la participación de la mujer, la práctica democrática. Es decir, hay un sinnúmero de logros que logran vivenciar la población de Nicaragua, porque prácticamente había una efervescencia revolucionaria. Se pueden imaginar ustedes que una familia había gobernado este país más de 42 años. Los niveles de corrupción, de pobreza, problemas de salud y tantas otras cosas más que se ve generalizado pues para la sociedad nicaragüense. Ver todos estos cambios era muy significativo para ellos. Incluso el ingeniero Bolaño, que en ese tiempo era empresario y que posteriormente llegó a ser presidente de Nicaragua, en una entrevista que le realizaron sobre su perspectiva de la revolución, él afirmaba que un 90% de la población estaba comprometida con la revolución. Y estamos hablando de un empresario que dio esa entrevista y ustedes lo pueden escuchar en el video que se les compartió en la plataforma que fue elaborado por la UCA, que se llama Nicaragua Largo Camino hacia la Paz. Esta Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, ¿verdad? Pues estuvo gobernando. Lo que hizo el Frente fue desarticular todo el sistema político, económico, social que había heredado de la dictadura militar somocista.
Incluso se disolvió el Congreso y todo. Y lo que tenía como fundamento legal era el estatuto fundamental. Si ustedes observan en las dos primeras líneas del párrafo donde se lee el 15 de febrero de 1984, la Junta de Gobierno, por disposición de la Dirección Nacional del FCLN. Escuchen qué cosa más interesante esto. Por disposición, aunque había una Junta de Gobierno que posteriormente se desintegró, porque a juicio de doña Violeta, a juicio de Alfonso Robelo, esta Junta de Gobierno perseguía intereses partidarios y no se estaba pensando en función de la nación, más el acercamiento con países como Cuba, con la Unión Soviética, con el bloque socialista de la Europa del Este. Entonces a ellos eso pues no les pareció y decidieron abandonar la Junta. Y aunque había un estatuto fundamental que prácticamente era la Constitución Política de Nicaragua, así el papel de la Constitución Política de Nicaragua, era la Dirección Nacional del FCLN que tomaba las decisiones. En esta dirección estaban los famosos 9 comandantes de la revolución. Incluso había hasta un mexicano que formaba parte de esta dirección nacional y que en algún momento tomó el control político de Nicaragua. Incluso cuando habían concentraciones donde se le conoce como la Plaza de la Revolución, había una consigna que se coreaba y la consigna decía: Dirección Nacional ordene sobre esta tierra que vamos a ganar la guerra. Ningún yanqui, hay una mala palabra, pisará Nicaragua. Eso es lo que se decía en las consignas en ese tiempo. Entonces se dieron las elecciones en 1984, ¿verdad? Y la idea era buscar ya un presidente, un vicepresidente, la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y las elecciones se realizaron y el Frente ganó con el 67% de los votos. El triunfo fue en el 79, en el 84 fueron las elecciones. Entonces imagínense ustedes, hay un 67% de respaldo todavía a ese proceso que había iniciado en 1979. Ahora, nosotros nos pudiésemos preguntar, ¿por qué esperaron tanto tiempo para las elecciones? Porque si el triunfo fue en el 79, alguien puede decir, pudo haber sido en el 80, en el 81. Vamos a dar algunas razones. Y son lo que les estoy compartiendo aquí, son comentarios que están en internet de fuentes confiables, de expresiones que dieron algunos de los altos dirigentes. Por ejemplo, el comandante Humberto Ortega, que era el jefe de lo que se le conoció como el EPS, es decir, Ejército Popular Sandinista. Escuchen qué interesante. Estas serán nuestras elecciones, porque el poder lo tiene el pueblo a través de su vanguardia. Entonces ellos se consideraban a sí mismos como la vanguardia del pueblo. Y qué interesante esto, nuestro pueblo ya votó el 19 de julio del 79, con las armas en la mano y con la sangre de 50,000 nicaragüenses. Y en la parte final, pero no nos hemos comprometido con las elecciones que ellos piensan. En otras palabras, la Dirección Nacional en algún momento pues no miraba con buenos ojos un proceso electoral por las situaciones que se habían dado en otros periodos de la historia. Recuerden que la dictadura militar somocista
se mantuvo tanto tiempo, pero porque habían factores externos que favorecían su permanencia, tales como el apoyo incondicional de los Estados Unidos, el apoyo interno de algunos sectores de la burguesía nicaragüense. Y entonces, por decirlo así, recuerden de que hubieron algunos pactos políticos donde los Somoza se pusieron de acuerdo con sus adversarios para poder siempre mantenerse en el poder. Entonces, desde el punto de vista de la Dirección Nacional, pues esto de los procesos electorales, a ellos no les daba buena espina porque consideraban de que podían haber situaciones fraudulentas y todo. Además de que ellos, bueno, pensaban de que son los que habían conducido al país hacia la insurrección y que eso había permitido la huida de Somoza. Naturalmente que hay que quedar bien claro en esto. Y la historia lo puede confirmar. De que la insurrección del 79 no solamente fue obra del Frente. Aquí se sumaron todos los sectores políticos, económicos de Nicaragua para poder articularse. Que el Frente tenía las armas, eso no se puede negar que tenía las armas. Pero que si los sectores, incluso religiosos, no hubieran presionado, ¿qué hubiese pasado? Tenemos el ejemplo de El Salvador. En El Salvador hubo también un levantamiento armado. Pero fue solamente el FMLN que estuvo conduciendo, pero los sectores sociales no apoyaron y ahí no se dio ningún triunfo. Entonces, en eso hay que quedar claro. La revolución del 79 es producto de una articulación de fuerzas políticos militares que incidieron, que posteriormente se dieron algunas disputas, algunos desacuerdos, ¿verdad? Y que el Frente ya, a través de la Dirección Nacional del FCL, comenzó a tomar las decisiones políticas, militares en el país. Ese es otro asunto. La fotografía que ustedes miran es la visita de miembro de la contrarrevolución a Ronald Reagan, que este presidente norteamericano, después que Jimmy Carter entregó el poder en Estados Unidos, era un enemigo fuerte de lo que se llamaba el comunismo. Y él tomó en consideración que era necesario realizar acciones militares contra el gobierno de Managua. Imagínense ustedes que se emplearon hasta más de 100 millones de dólares para entrenar, para darle apoyo logístico, para darle alimentación y para crear la infraestructura en Honduras, porque desde Honduras es que salían estos grupos armados que se les conoció como la Contra hacia territorio nicaragüense en una guerra de desgaste que incidió posteriormente en el transcurso del tiempo en tomas de decisiones que se tenían que hacer en Nicaragua. Y por ejemplo, ustedes tienen una evidencia aquí de algo que ocurrió en Nicaragua domingo 5 de octubre de 1986. Ya para este periodo, la guerra de agresión norteamericana estaba subiendo de escala. Entraban desde Honduras aviones que abastecían vía aérea a campamentos
momentáneos que lograba hacer la contra en nuestro territorio, pero que eran desarticulados por el Ejército Popular Sandinista, haciendo uso de las PUFE, que eran las tropas especiales, la gente de los batallones de lucha irregular, los BLI, o los cachorros, como se le conocía, y también batallones de reserva. ¿Qué ocurrió? Un miembro del servicio militar, o en esos tiempos el término era un cachorro de Sandino, logró derribar un avión de fabricación norteamericana. Ese fue el único sobreviviente, Hasenfu. Lo capturaron y en el avión venían 13,000 libras de armas, 6,000 cartuchos para fusiles AK-47, 60 AK-47 plegables, 60 RPG-7 y 150 parejas de botas marcas Honda. Y estos muchachos, de que eso era poco. Este avión lo derribaron al lado de Río San Juan. Entonces traía abastecimiento para los grupos armados que estaban en Costa Rica, porque habían grupos armados que entraban desde Honduras, esos eran los más fuertes, y los que Estados Unidos tenía mayor reconocimiento, que era el FDN, y estaba ARDE en Costa Rica. Entonces, estos aviones por lo general entraban y abastecían a los contras desde medicina, fusiles, municiones, radiocomunicadores, de todo lo que pudieran. Entonces, en tal sentido, esa guerra de desgaste, porque ellos entraban y lo que hacían era atacar objetivos económicos para desgastar la economía del país, que ya de hecho sufría un embargo económico por parte de los Estados Unidos. Si ustedes observan, ahí tienen el tipo de uniforme que utilizaba la contrarrevolución, prácticamente la que estaba en Honduras, y el mapa es la ubicación de Yamales, que esa era la base contrarrevolucionaria de mayor cantidad de efectivos de la contra en Nicaragua. Por lo general, atravesaban nuestro territorio, ¿verdad?, en lugares donde el ejército no tenía presencia, pero entraban a Nicaragua y por lo general el santuario de ellos era Bocay. Ese era el santuario de ellos, en Bocay. Una zona bien amplia, que recuerden que Bocay es un municipio de Jinotega. Yo tuve la oportunidad de estar en Bocay alrededor de 4 veces movilizado. Es una zona que era familiar ya para el batallón de nosotros. Y recuerdo que en una ocasión el jefe me dijo, venga para acá, Ricardo, porque pronto entra el avión desde Honduras a dejar abastecimiento a la contra. Entonces yo me quedé pensando, dije, ¿cómo sabe esto el jefe? Yo en ese tiempo era un chalo de 19 años. Y a las 6 en punto entró el avión. Me encendí, apagó una luz, comenzó a dar vuelta y comenzaron a dejar caer los paquetes en paracaídas. Al día siguiente, lo que sucedió es que desde las 4 de la mañana hasta tipo 3 o 4 de la tarde se desarrollaron combates en esa zona donde
donde los aviones habían dejado abastecimiento a los contras. ¿Se puede imaginar usted? Toda esa mañana combatiendo, porque habían abastecido a fuerzas de tarea, y las fuerzas de tarea por lo general eran 900 o 1000 contras que la conformaban. Entonces, por ejemplo, Bocay era una zona santuario de ellos, y de ahí ellos salían a otros territorios. Entonces, la tarea de los BLI, de los batallones de lucha irregular, era hacer patrullaje y entrar en contacto con ellos. Entonces, esa guerra de desgaste, donde ellos entraban, ¿verdad?, y atacaban objetivos económicos, camiones civiles, también ponían minas en las carreteras, donde ellos manejaban de que se movilizaban las caravanas del ejército. Todo eso comenzó a crear en la población nicaragüense temor, angustia, madres sabiendo que sus hijos acercándose a cierta edad tenían que formar parte del ejército, porque era un decreto donde usted llegaba a los 18 años y no le estaban preguntando que si quería ir, tenía que ir a prestar sus 2 años de servicio militar. En el contexto de la revolución, por ejemplo, esa frase de Sandino, si ustedes observan, ya sale el cachorro, ¿verdad? Y detrás de él el Hasenfu, que fue derribado en octubre de 1986, el avión donde él venía, y las consignas que usted iba a ver en cualquier lugar. Luchamos para vencer, no pasarán. Observe de que habían mujeres que también recibían entrenamiento militar. Para esta guerra que hubo en Nicaragua en los 80, la mujer jugó un papel muy importante. Había mujeres que agarraban un fusil AK y disparaban con una valentía que uno se quedaba asombrado, que sabían sobre estrategias militares. Es decir, eran mujeres bastante comprometidas, aún sabiendo que ponían en peligro su vida, pero que participaban. Las que estuvieron en el ejército es porque era ya voluntariamente que ellas querían participar en este proceso de lo que se le llamó la defensa de las conquistas revolucionarias. Mujeres que se encargaban de las radiocomunicaciones, etcétera. Entonces, la efervescencia, como le repito, naturalmente que con el paso del tiempo y la guerra de agresión, el bloqueo económico, en algún momento tenía que tener algún tipo de incidencia en la población. Ya para 1987 se redactó o se presentó el 9 de enero la nueva Constitución Política de Nicaragua. La que fue derogada en 1979 y después se redactó hasta en 1987 la Constitución. Desde el punto de vista de muchos historiadores, esta Constitución es la cual en la historia de Nicaragua fue redactada, discutida y defendida. Es decir, hubo un consenso en la mayoría de los sectores de la sociedad nicaragüense y eso permitió, ¿verdad?, muchos cambios que en algún momento beneficiaron a la misma población. Lo único que esta Constitución fue redactada en un contexto de guerra, y de tal manera que, como fue redactada en un contexto de guerra, le daba amplios poderes al Ejecutivo
para tomar decisiones pertinentes con la defensa de la revolución. El armamento, por ejemplo, que usaba el Ejército Popular Sandinista era de fabricación soviética, ¿verdad? Y el armamento que utilizaba la contra era de fabricación norteamericana, israelí y en algunas ocasiones de Alemania. Entonces, volviendo al tema de esta constitución, ¿verdad? Que tiene como fundamento el plan de gobierno de la Junta de Reconstrucción Nacional y también el estatuto fundamental y lo que ellos lograron percibir en el consenso realizado a amplios sectores, le permitió pues crear esta constitución, pero que tenía ese punto que para algunos consideran, ¿verdad?, que era una desventaja porque le daba demasiado poder al Ejecutivo para la toma de decisiones. Todo el proceso, ¿verdad?, de el inicio de la revolución con los cambios, las transformaciones, lo que la gente comenzó a experimentar y a posterior la guerra de agresión, hizo de que varios países de la región, además de los conflictos que estaban en Guatemala y en Honduras, en El Salvador, y prácticamente ya en el caso de Honduras, como había presencia de militares norteamericanos y de la contra, pues era imposible ahí de que surgiera algún tipo de movimiento guerrillero. Entonces movilizó a muchos sectores, tanto al interno como al externo, para buscar un acuerdo que trajera la paz a la región centroamericana, porque la región centroamericana estaba envuelta prácticamente en conflicto, y los países que no tenían conflicto, si en algún momento afectaba los conflictos militares que habían en los otros países de la región. Entonces, se logró un entendimiento, una declaración que se dio un 23 de marzo de 1988, ¿eh?, en Zapopan, Nicaragua, para lograr de alguna manera conducir a la región a un camino de pacificación. Y también, ¿verdad?, nosotros anteriormente tenemos lo que son las firmas o los acuerdos de Esquipulas en la ciudad de Guatemala, 7 de agosto de 1987. Los acuerdos de Zapopan son los que definitivamente inclinan la balanza para buscar el proceso de pacificación. Es decir, se realizaron esfuerzos en conjunto para poder verdaderamente llegar a acuerdos significativos para ambas partes. Ahora, ¿qué es, verdad, lo que se establece? Porque miren, hubo Esquipulas 1 y Esquipulas 2. Esquipulas 1 es de 1986 y Esquipulas 2 de agosto del 87. ¿Y qué es lo que se trazaba en Esquipulas 2? Bueno, que era necesaria la reconciliación nacional, la exhortación al cese de hostilidades, la democratización, las elecciones libres, el cese a la ayuda de las fuerzas irregulares o a los movimientos insurreccionales, no el uso del territorio para agredir a otros estados, el caso de Honduras y de Costa Rica, que prestaban su territorio para agredir al estado de Nicaragua, pero que era parte de lo que es la Guerra Fría. Había que hacer negociaciones en materia de seguridad, el tema de los refugiados y desplazados, porque muchos, en el caso de Nicaragua, muchos se fueron a Honduras, fueron captados por la contra y formaban parte de la contrarrevolución, que era necesaria la cooperación, la democracia, había que dar un seguimiento internacional y que era necesario, pues,
verdaderamente ejecutar todos esos compromisos. Lo que ustedes observan es producto de las negociaciones en Zapuá en marzo de 1988 y que condujo a las elecciones de Nicaragua en 1990. Lo que ustedes miran, donde está el actual presidente de Nicaragua, Bayardo Arce, están dando a conocer de que quien ganó las elecciones de 1990 es lo que se le llamó la Unión Nacional Opositora 1 y que la candidata fue doña Violeta Chamorro. Entonces, ahí lo que hizo el Frente en una conferencia de prensa es dar a conocer que no habían ganado las elecciones y que era la 1 la que había, y que posteriormente, en la toma de posesión de ese mismo año, el presidente de ese tiempo todavía, Daniel Ortega, le pone la banda presidencial. Hay un comentario de que surge a través de la derrota electoral del Frente en 1990. Es un comentario sin un fundamento. Yo solo se lo quiero compartir, no estoy asegurando absolutamente nada. Es lo siguiente. Si uno observa las imágenes o los videos de ese tiempo, uno se pregunta, ¿cómo es posible que el Frente haya perdido las elecciones del 90 con tanta capacidad de movilización de masa y de gente que, a pesar de una guerra de agresión, que a pesar de una economía donde no había inflación, sino hiperinflación, donde los productos subían hasta el 500, el 700, el 1000% de su valor, todavía creía en un proceso. Bueno, los comentarios que se hacen es que para el cierre de campaña, la plaza se llenó porque la gente estaba esperanzada a escuchar este mensaje. Anunciamos a las familias nicaragüenses la derogación del servicio militar patriótico. Eso es lo que la gente quería escuchar. Se dio el discurso, pero no se habló sobre la derogación y la gente interpretó que iba a seguir la situación de guerra en el país y que ya no podía ser sostenible para la sociedad. Entonces, mucha gente, incluso que posiblemente creía en la revolución, se dio cuenta de que era necesario traer la paz a Nicaragua, y la gente que votó por doña Violeta no es porque creía en doña Violeta, es porque la gente estaba cansada de guerra y no querían seguir viendo a sus hijos marcharse para la montaña y que un mes, 2 meses después le vinieran a decir, cayó en combate defendiendo la revolución. La gente estaba cansada de eso, más de la economía, que también pues ya no era verdaderamente sustentable. Y lo que siguió posterior pues a la toma de poder doña Violeta fue el proceso de desarme de la contra, y que en un acto se le entregó, ¿verdad?, poco a poco el armamento que ellos tenían, y hay una parte que se destruyó, otra parte que se enterró en la Plaza de la Paz aquí en Managua. Y este es el que ustedes miran, uno de los principales artífices de la contrarrevolución, que simbólicamente pues hizo entrega de su armamento. Y así es como todo este proceso de la revolución, ¿verdad?, que inició con una unidad nacional de todos los sectores, que poco a poco en el camino fueron surgiendo las contradicciones, y que posteriormente la dirección nacional del Frente tomaba las decisiones políticos militares,
Y aún en medio, pues, de que teníamos una guerra de agresión y habían logros significativos para la sociedad nicaragüense, pues en algún momento, debido también a que países del este que le prestaban ayuda a Nicaragua, en algún momento comenzaron a sufrir transformaciones también ellos. Entonces ese apoyo ya no venía para Nicaragua y el principal, la Unión Soviética, comenzó también un proceso de transformación con Mikhail Gorbachev, que llegó a asumir el control político y que implementó un sinnúmero de reformas políticas económicas para sostener la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida en la historia como la perestroika. Entonces, en tal sentido, ¿verdad? Hay muchas cosas interesantes que se pueden aprender sobre el tema de la revolución, discusiones en esta videoconferencia. Hay muchos elementos extraídos de páginas, ¿verdad?, del frente, pero también de lo que en algún momento la oposición de ese tiempo expresaba para hacer un balance sobre el proceso de la revolución y no inclinarse solamente por un camino ideológico, sino tratar de hacer un balance y de explicar en términos generales, porque este es un tema que podría ser más de 2 horas de videoconferencia, pero no se trata pues de hacer eso, sino de que ustedes logren comprender que cuando hay personas de que usted la oye hablar de la revolución, unos a favor y otros en contra de la revolución, pues hay que tomar en consideración muchas situaciones, porque sí hay situaciones que se dieron, ¿verdad?, de que en algún momento causaron malestar en la sociedad y que también, por decirlo así, el contexto de guerra en algún momento justificaba algunas acciones que se realizaban. Por ejemplo, campesinos que se fueron a Honduras molestos por algunas decisiones tomadas y que estando en Honduras, pues ellos comenzaron a formar parte de la contrarrevolución. Desde Honduras es donde habían los campamentos más fuertes, mejor entrenados, ¿verdad? Y hay algo muy interesante, y me regreso a esta diapositiva, ya para ir concluyendo. Si ustedes observan, las firmas de los acuerdos de paz, marzo de 1988. Ese fue el año en que el Ejército Popular Sandinista desarrolló lo que le llamaron el operativo Danto 88. Y en ese operativo se buscaba cómo golpear la base logística de los contras en Honduras, tratar de hacerle el mayor daño posible a la contrarrevolución, desarticular. Claro, naturalmente que vos necesitas una acción militar de gran envergadura para que cuando te vayas a sentar, porque imagínense ustedes, el Danto 88 fue en saludo al Día Internacional de la Mujer. ¿Y cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer? El 8 de marzo. Y 15 días después se dieron la firma de Zapuá. Entonces es llamativo porque naturalmente el operativo militar pretendía en algún momento llegar con cierta fuerza a ese proceso de negociación. Hay discusiones sobre el Danto 88. El ejército dice que salió vencedor, la contra dice que salió vencedor. Lo cierto es esto, que esos escenarios de combate
¿verdad? En el cual yo tuve la oportunidad de participar en ese operativo en 1988. Verdaderamente, sí causó muchas muertes de ambos lados, destrucción, tristeza y tantas otras cosas más, ¿verdad? Donde pues el operativo en algún momento sí trastocó, ¿verdad? Algunas estructuras, pero que desde mi punto de vista el gran perdedor fue la juventud nicaragüense, porque mucha gente murió en ese operativo, mucha gente quedó lisiada. Entonces, muchachos, les agradezco grandemente todo este tiempo que tuvimos en el curso de historia. Les agradezco por su participación, ¿verdad? Algunos pues en mayor escala, ¿verdad? Le agradezco a Roberto que siempre estuvo ahí preguntando, siempre estuvo en las videoconferencias, a Yari Pamela, siempre por su apoyo, ¿verdad? Intercambiando información a través del WhatsApp, poniéndonos de acuerdo, llegando a consenso. También a Cindy, que aunque pareciera que no se logró conectar, como ahí está. Cindy también, Kenny, que en algún momento también tuvo participaciones. Levi también, que recuerdo que ha tenido algunas participaciones en la conferencia, ¿verdad? Le agradezco toda esa paciencia que lograron desarrollar y que a pesar de que nunca nos miramos físicamente, tengo la seguridad que han aprendido algo de la historia de este país y que por eso ustedes vieron que muchas de las actividades eran que ustedes tenían que pensar, que tenían que redactar, que tenían que crear, porque una historia donde vaya a reproducir lo mismo no tiene chiste, es que ustedes lo hayan logrado interpretar. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, ¿verdad? Deseo que tengan éxito en su carrera, pero que no se olviden de acercarse a Dios, porque estamos viviendo tiempos bien complejos y son tiempos donde uno se tiene que acercar a Dios. El estudio no es no es todo, es la familia y el acercarse a Dios también. Entonces, si alguien tiene comentarios, si no tiene comentarios, pues concluimos aquí con la... Diga. Profe, mire, saliendo un poco del tema, quería hacerle una consulta. Fíjese que el día de ayer tuve un problema realmente familiar de emergencia y no le pude hacer llegar lo que pidió acerca del catálogo. Quisiera ver cómo me lo puede revisar. Bueno, ahora en cuanto termine la videoconferencia con ustedes, voy a extender el plazo para que lo suban ahí, por favor. Bueno, gracias, profe. Bueno, Adriana, no se preocupe. Entonces, nadie más con comentarios, con preguntas, con inquietudes. Si no, damos por terminado la videoconferencia. Bien, muchachos, entonces, ¿tiene otra inquietud, Ariana? No. No, Diga, profe. Roberto. Roberto, diga. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno,
en realidad, qué más se puede plantear, entre eso, pues. Haga un favor, Roberto. No logré escucharlo bien. Escriba a través del chat, porque no logré escuchar lo que dijo. Se escuchaba muy entrecortado. Sí, hoy revisé lo suyo, Roberto, pero no recuerdo, Roberto, si usted puso el tema en específico, porque revise en la plataforma, ya le hice unos comentarios y le puse en amarillo las correcciones que se hicieron, pero no recuerdo si lo suyo es la minería u otro tema. Entonces, ahí le logré revisar algunas cosas, le envié los comentarios en amarillo, le puse todos los cambios que se hicieron, pero tengo esa duda. El grupo de Cindy sí ya hoy le envié también. Entonces, hoy voy a enviarle yo por la noche, sí. ¿Oyeron? Profesor, pero fíjese que Diga. ahorita que estoy revisando la plataforma, no ha comentado nada. O, bueno, pues, o lo hizo ahí mismo. No, lo hice en el documento, lo descargué, el documento de ustedes. Hice los cambios y tuvo que haber llegado el cambio. Si no, yo solo voy a mandar a través de Yari, pues no se preocupe, entre un rato, ¿oyó? Para que Yari se lo reenvíe por WhatsApp. Bueno, pues, muchas Y gracias. me especifica, por favor, el tema, que ahí donde quedé, porque de repente en una parte leí que habló de cuero, en otra parte de minería, y entonces ahí donde me quedé, porque dije, yo no recuerdo si es minería o lo del cuero que están trabajando este grupo. De todos modos, yo le voy a reenviar a usted con Pamela y así puedan revisar. Ok, está bien, gracias. Bueno, a ustedes. Bien, muchachos, les agradezco. Pasen buen día. Gracias, profe. Buen día.